Buen día, mi nombre es Alma Patricia Gallardo Hidalgo, soy jefa del Departamento de Trabajo Social del Hospital General de Occidente de la Secretaría de Salud Jalisco. Quiero agradecer la invitación de los organizadores de este simposio para compartirles el tema Retos de Trabajo Social en tiempos de pandemia. Simposium Virtual COVID-19 a 2 años del inicio de la pandemia, Hospital General de Occidente. En este tema quiero trabajar el abordaje de las defunciones del área COVID por el personal de trabajo social. Este es una experiencia que vivió el personal de trabajo social donde yo les quiero compartir la parte técnica, profesional y emocional que el trabajador social vivió en el abordaje de las defunciones en el área de COVID. Para ello quiero trabajar y dar una pequeña inducción de lo que es la muerte. Socialmente hablamos de la vida y hablamos de la muerte. Todas las personas, todos los seres humanos tenemos un boleto de venida a esta tierra y también tenemos un boleto de regreso. Entonces se maneja que la vida es una calle que nos lleva a la muerte y la muerte es la calle por la que retornamos a la vida. Culturalmente la muerte tiene un significado religioso, cultural. Este significado se lo damos a las personas porque esta es la forma como la gente nos resignamos, es la forma como la gente nos fortalecemos y es la forma como nos mantenemos ante el dolor de la pérdida de un ser querido. Socialmente se ha manejado que la muerte es cuando la persona o el ser querido huye del sufrimiento de la vida. ¿Por qué? Porque la persona tiene una enfermedad en ocasiones que es larga, que es crónica, que es irreversible, que no se puede curar y de esta forma las personas tienen una etapa o una vida de sufrimiento. Entonces, cuando culmina la vida, las personas socialmente dicen, bueno, la persona ya dejó de sufrir. También se maneja que la muerte es un sueño eterno, donde los seres humanos duermen y ya no van a volver a despertar. A los niños se les maneja mucho esta información, donde se les dice, mira, ya se durmió y ya no va a volver a despertar. También se maneja socialmente como un estado de inconsciencia, donde se acaba la conciencia, es el fin de la conciencia en nuestro mundo, en nuestra familia, con nuestros seres queridos y ya no hay para más. Se maneja que es la transición a esta vida, que nosotros ya vivimos en esta vida y vamos a ir a vivir con otros seres queridos, con otras familias, a lo mejor en otros países, en la forma de reencarnación. Se maneja que, de hecho en la iglesia se maneja que las personas vamos a volver a resucitar o a reencarnar. Y la última que me parece a mí en lo personal un poco más convincente es que todas las personas que venimos a este mundo venimos a cumplir una misión. El cumplimiento de la misión es que todas las personas venimos a enseñar algo, a cumplir una meta. Y si nosotros como seres humanos dejamos enseñanzas en los seres queridos o la forma como nosotros queremos ser recordados, para que ellos repliquen nuestros aprendizajes, es el cumplimiento de la misión en esta tierra. Socialmente hemos vivido que la muerte también se clasifica por edades y de repente las personas esta clasificación le dan al dolor o le dan una intensidad al dolor de acuerdo a la edad en la que falleció la persona. Si el producto fue ovitado o un recién nacido, pues las personas pueden manejar socialmente pues que estaba chiquito y que qué bueno que la persona no vino a sufrir a este mundo, entre otras explicaciones. También cuando son niños de 0 a 17 años o jóvenes de 17 a 40 años, pues socialmente se maneja como las muertes que duelen más porque son las personas pues que tienen toda la vida por delante, que tienen proyectos de estudios, de viajes, de relaciones, de familias, están en la edad de generar, de tener nuevos empleos o crear nuevos proyectos.
y entonces socialmente se maneja como la etapa en la que más duele la pérdida del ser querido. Se maneja que en la edad de los 41 a 65 años la persona ya generó social y económicamente y emocionalmente familias, economías, y la persona ya puede llevar una vida más relajada, y entonces las personas dicen que la pérdida duele. ¿Por qué? Porque esta persona apenas empezaba a disfrutar de todo lo que había generado en su vida. Y tristemente cuando la gente ya es adulta, que pasa los 66 años, la gente externa, bueno, ya vivió y a lo mejor todos nos vamos a morir. La realidad es que todas las muertes, todas las defunciones, desde que la gente no nace hasta que edad adulta, la muerte duele, ¿sí? Es el dolor o es la tristeza más grande que hay en este planeta. Nosotros como trabajadores sociales en un hospital convivimos con la vida y convivimos con la muerte. Convivimos con la alegría de los seres humanos que llegan a vivir, pero también con el dolor más fuerte y más desgarrador que hay en, en todas las personas. Podemos clasificar las muertes por las características con las que ocurren, porque también de acuerdo a cómo estas ocurren le permiten a la persona prepararse para asimilarla o vivir sin resolver la muerte. Nosotros les compartimos que hay estas con las que nosotros hemos vivido en el hospital, que es la muerte por una enfermedad, cuando el ser querido o la persona entra al hospital y de forma pues rápida o forma alargada llega a la culminación de la vida por una enfermedad. Está la muerte por accidente, en la que se dan en la vía pública generalmente, donde la persona sale a realizar alguna actividad y por alguna circunstancia, a veces hasta ajena a él, ocurre la muerte. Hay otro tipo de muerte que es la muerte súbita, donde la persona a lo mejor no sabía o no se había percatado o no se había atendido alguna enfermedad, algún síntoma silencioso, y ocurre la muerte de forma rápida, como un evento vascular cerebral o un infarto, donde la muerte es instantánea. Y también existen pues las muertes violentas, que son las que se dan casi todos los días en nuestra zona metropolitana, en nuestra ciudad, donde la gente sale y ocurre una balacera y la gente ya no llegó a su casa. Y les comparto estas últimas dos, que son las muertes que nosotros nunca nos habíamos imaginado que iban a ocurrir y no nos habían tocado vivir, que es la muerte por la guerra, pues que la estamos viendo ahorita a distancia, y la pandemia, que nosotros también la vimos de lejos, pero luego llegó a nuestras vidas y también llegó a las familias de muchas personas. Entonces la pandemia vino a acabar con muchas familias y les quiero compartir la información que yo tengo de trabajo social de acuerdo a los registros que yo tengo en mi área. De marzo a diciembre del 2021 nosotros atendimos a 1,565 pacientes, de los cuales ocurrieron 441 defunciones, de las cuales en todas intervino trabajo social de todos los turnos. Del 1 de enero al 31 de marzo intervenimos con 304 pacientes del área de COVID, y las defunciones en las que se participó fueron 104 defunciones, en las cuales también se hizo abordaje de todos los turnos. El trabajador social en el área de COVID realizó varias intervenciones profesionales que fueron de gran importancia para la atención del usuario, que no solamente quedó con el usuario interno, sino también con el familiar del paciente. La intervención que realizaba el trabajo social es ingresar al área de COVID y hacer llamadas telefónicas al familiar del paciente o realizar videollamadas según las necesidades del paciente. A veces el paciente pedía hacer una videollamada porque tenía algún asunto pendiente con algún familiar de afuera, y a veces el familiar de afuera pedía hablar porque tenía un asunto pendiente con el paciente, y otras videollamadas se hacían para tomar decisiones, ¿verdad?
También el trabajador social realiza la intervención con el familiar directo en la entrevista para la obtención de datos importantes de la dinámica familiar del paciente, asimismo para obtener datos de localización de los familiares y tener teléfonos de emergencia. Al mismo familiar se le solicitaban la copia del CUR, la copia del INE, el comprobante de domicilio y en el peor de los casos la acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque la situación de salud del paciente no era la mejor. Entonces, les menciono que en el área del turno matutino hay un médico que es el que da los informes telefónicos a los familiares de los pacientes. Aún sin embargo, en otros turnos que eran el de la tarde, en el de la noche, jornada acumulada, el trabajador social era el que realizaba el informe telefónico y los estados de salud de los pacientes hacia los familiares, lo cual le permitía pues ir conociendo la evolución de cada paciente y, y, e informar de la mejoría o de la gravedad de cada uno de ellos. Otra de las intervenciones profesionales fue la de las altas porque el paciente decidía irse, que era por traslado o alta voluntaria porque él decidía un traslado a su domicilio o un traslado a otra institución. Se manejaron las altas por mejoría y la más difícil y la más confrontante fue la alta por defunción, donde inicialmente se entregaba un cuerpo en un ataúd emplayado. Después las autoridades consiguieron bolsas que permitían que el rostro tuviera transparencia para que de esta forma el familiar tuviera la oportunidad de entrar, identificar y poder despedirse un poco de su paciente. Yo les quiero compartir los estados emocionales de la familia en los cuales trabajo social tuvo una intervención y trabajo social era el que daba la cara, el que topaba, el que resolvía, el que orientaba, el que aconsejaba, el que acompañaba al familiar del paciente. ¿Por qué? Por la situación de que el paciente ingrese y el paciente se queda hospitalizado. Entonces a nosotros nos toca estar al frente de lo que es con el usuario y hacer enlace hacia adentro con el médico. El primer estado es el de conmoción y negación, donde el paciente queda hospitalizado y luego la gente entra en choque porque dice, no, es que el paciente nada más tenía gripa y nada más tenía una neumonía, ¿por qué lo meten a COVID? Y no es posible que mi paciente tenga COVID y luego lo van a dejar solo y luego quién lo va a cuidar, quién lo va a atender. Y es una serie de inquietudes donde el trabajador social acompaña, orienta y les explica cuál es el proceso de la atención adentro del paciente. Entran el familiar en la etapa de la información, donde se les da la información de lo que está ocurriendo adentro con el paciente y el familiar siente indignación y rabia porque la información que se les proporciona para ellos a veces no es la suficiente. Ellos quisieran saber más información de fondo de lo que está ocurriendo con el paciente, cómo amaneció en la mañana, cómo amaneció en la tarde, cómo está en la noche. Y de repente externan su enojo con la institución porque no tienen la suficiente información como ellos la quisieran tener. ¿Por qué? Porque no están físicamente con el paciente y obviamente esto genera una angustia en la persona que se queda fuera. Conforme avanzaban los pacientes en el estado de gravedad, pues la familia va sintiendo impotencia. ¿Por qué? Porque en el caso de las defunciones, pues se observa que no hay mejoría. Aún sin embargo, las familias cooperan en el sentido de decir, ¿qué puedo traer por mi paciente? Si ocupa una medicina, si ocupa un pañal, lo que el paciente ocupe, ellos muestran la disposición. ¿Por qué? Porque ellos quieren que con lo mayor cosas que ellos acerquen para su paciente muestra una recuperación. Aún sin embargo, como no se les expresa que hay alguna mejoría, empiezan a externar tristezas en el desahogo, en el desánimo, en el cansancio de que el paciente sigue hospitalizado y no muestra mejoría. Entre otros estados emocionales del familiar,
pues empieza la decisión. ¿Por qué? Porque el trabajador social tiene que ingresar al área junto con el personal médico, piden la videollamada o la llamada telefónica, que es para decidir qué hacer con el paciente, si el paciente se intuba, si el paciente no se intuba. Viene a ser una parte muy difícil porque hay enlace con solo una persona, que es la que decide el paciente, y luego el paciente o la familia creen que intubándolo el paciente va a mejorar, y otros creen que si lo intuban el paciente va a empeorar. Entonces el médico explica la situación del paciente y es una toma de decisión muy difícil, donde ocurre llanto, ocurre tristeza, donde ocurren resolución, ocurren reclamos, y créanme que cuando hay este tipo de intervenciones hasta el trabajador social llora. La parte más difícil que le toca tanto al personal médico como a la trabajadora social, pues es la parte del impacto por la muerte, pues la tristeza. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que al médico le toca hacer la llamada, hay situaciones en las que le toca al trabajador social, o el trabajador social le manda a hablar al familiar para que el médico dé la noticia. En resumen, esta noticia es la más fuerte, y obviamente aquí hay un buen trabajo en equipo donde el médico, el trabajador social están al frente, pues acompañando al familiar. El impacto más fuerte ocurre cuando se hace la llamada telefónica y se le pide a la familia que vaya al hospital, y es cuando ellos dicen ya ocurrió, ya pasó, díganme la verdad, y entonces empieza el llanto a través de la vía telefónica. El trabajador social escucha, acompaña y orienta. Y al colgar el teléfono, también el trabajador social en algunas ocasiones también llora. ¿Por qué? Porque también siente el dolor de la pérdida del ser querido. Llega la gente al hospital y llora de manera silenciosa, de manera desgarradora, de manera de reclamo. De todo tipo de llanto ocurre ante una defunción. Y la parte pues que realiza el trabajador social es la orientación de todos los trámites a seguir en este proceso para lo que es la entrega del cadáver, que viene a ser la culminación de la atención por parte del trabajador social. Les quiero compartir el proceso de acompañamiento del trabajador social en estas personas del área de COVID, porque el trabajador social al ingresar realiza llamadas, y las llamadas son, como les había dicho, para despedidas, para pedir perdón, para arreglar asuntos pendientes, dónde dejaron los dineros, dónde dejaron los documentos, dónde dejaron los papeles. Y créanme que son llamadas muy fuertes donde el paciente llora y el que está recibiendo la llamada también llora. Entonces estas llamadas que se hacen o videollamadas de repente no son para buenas noticias. Entonces todo el tiempo se están manejando emociones tanto en el paciente como en el trabajador social. En estas llamadas también se realizan orientaciones de trámites administrativos, gestiones, todo lo que la gente necesita acercar para la atención de su paciente, y ellos de la mejor manera colaboran porque ellos quieren que su paciente se recupere. Entonces, al no ocurrir la mejoría del paciente, pues la gente se deja ir al hospital y a la gente no le interesa si pueden ingresar o no ingresar. Ellos con quien llegan es con el trabajador social, y es donde el trabajador social afronta las emociones del familiar en forma de reclamo, en forma de desesperación, en forma de una respuesta y en forma de una solución. Y entonces, si ocurre la muerte, pues el trabajador social tiene que realizar su parte de orientación con la persona que la familia indique para realizar los trámites pertinentes. Y también la parte más fuerte es la selección de la persona que va a acompañar a realizar la identificación del cadáver. Como les digo antes había, no sé, la gente no lo reconocía, pero gracias a nuestras autoridades del hospital
nos apoyaron y entonces se facilitó para que un familiar entre e ingrese al mortuorio a identificar el cadáver. Yo les quiero decir que la trabajadora social es ese personaje que acompaña al enfermo desde que ingresa al hospital hasta que fallece, pues se va, lo acompaña en la entrega y aquí les quiero compartir que ellas tienen múltiples aprendizajes y enseñanzas de cómo la gente se desgarra al ver a su paciente fallecido, cómo lo abraza, aunque no está permitido, y llora en llanto desgarrador, en llanto de silencio, en llanto de perdón, en llanto de reclamo y en llanto de despedida. Muchas experiencias y muchos aprendizajes se han llevado las trabajadoras sociales de estos. El impacto en el trabajador social que trabaja en COVID ha sido importante. ¿Por qué? Porque ellos han asumido un reto profesional de estar en esta área. Les quiero compartir que la gente que inició en COVID desde la pandemia COVID-19 hasta la fecha ha sido la misma gente, entonces ya lo asumieron como un reto. Son gente que les gustó y que han sido accesibles a desarrollarse en esta área. Han tenido redefinición de nuevos procesos de abordaje, reorganización con el equipo multidisciplinario para el abordaje de las familias, para el abordaje de la información, para el abordaje de las patologías. Estos trabajadores sociales han sabido afrontar el miedo, han tenido fortalecimiento de la confianza, satisfacción personal y profesional y han sabido afrontar el dolor con fe, fortaleciendo su empatía y también han tenido un desgaste emocional que ellos le llaman dolor en el alma. Yo como trabajadora social, como una persona que hemos observado las diferentes familias y que lo hemos platicado con el equipo de trabajo social, en estas familias que se han retirado con un paciente fallecido, no es que ya se terminó la atención y ya ahí quedó. Yo les quiero mencionar que en el hospital intervino el equipo de cuidados paliativos y realizó muchos abordajes de despedida de muchas personas que estaban hacia adentro y afuera. Fue una labor muy titánica y muy bonita para que ayudar a cerrar algunos ciclos de algunos pacientes fallecidos. Aún sin embargo, con muchas familias quedaron estas afectaciones sociales en las familias que nosotros les podemos describir. Quedaron duelos inconclusos porque hubo personas que entraron al hospital y ya no hubo oportunidad de hablar con toda la familia o resolver los asuntos pendientes que se quedaron afuera. Ante las defunciones han quedado familias incompletas. Hubo familias donde fallecieron los padres de familia y quedan hijos huérfanos. Hubo familias donde fallecieron alguna figura paterna y algún hijo de la familia. Y todo esto nos genera familias incompletas. Como en esta pandemia fallecieron personas en edad reproductiva, puede decirse personas jóvenes, y también se reporta que hubo más fallecimientos de hombres, podemos externar que hay economías rotas. ¿Por qué? Porque ya no hay gente económicamente productiva en estas familias. Y la inquietud es qué está pasando con estas familias donde ya falleció el proveedor económico. Si falleció la madre, también puede decirse que la familia se desintegra porque la madre es la que une a la célula que es la familia. Tenemos familias con dolor y culpa. ¿Por qué? Porque existe la inquietud de quién fue la persona que contagió a la persona. Y la culpa porque dicen, es que yo lo llevé al hospital a que lo atendieran o no lo llevé. Entonces existen estas dos razones en las personas que se quedan. Tenemos familias fragmentadas espiritualmente por una pérdida. Existe el dolor espiritual de la pérdida. Tenemos familias lastimadas por el dolor de la muerte, que aún de mucho tiempo siguen llorando la pérdida de un ser querido. Dentro de estas muertes quedaron muchas promesas no cumplidas, proyectos sin cumplir. Por ejemplo, había un muchacho que se iba a casar
Él falleció en 3 semanas, un martes, un miércoles, y él se iba a casar un sábado. Recuerdo que la que comparte la trabajadora social es que la hermana entró a hacer la identificación del cadáver y entonces el de la funeraria entra y se lleva el cadáver, pero al resulta que se lo va a llevar y no lo puede sacar, está muy pesado. Entonces el agente de la funeraria va por la trabajadora social y dice, no podemos mover el cadáver. Y ya empiezan a ver el entorno y está ahí la novia deshecha. Le dicen a la novia que pase y hace su parte de su despedida, llora, un llanto desgarrador, hace su despedida, su cierre, y de esta forma pueden entregar y salir o sacar al cuerpo de ese mortuorio. Entonces quedaron promesas no cumplidas, viajes sin realizar, fiestas pendientes de primera comunión, de 15 años. ¿Por qué? Porque ya las familias quedaron incompletas, quedaron con un dolor y a la fecha siguen llorando la ausencia de estos seres queridos. Entonces encontramos muchas familias con vacíos. La pandemia no ha terminado, quedó con muchos vacíos. Como trabajadores sociales les quiero compartir nuestra experiencia profesional y les quiero mencionar pues de las dos maneras, como ser humano y como profesionista. Como ser humano, el trabajador social se ha vuelto empático al dolor. El trabajador social también se quiebra, tiene agotamiento emocional, siente llanto en el alma ante el llanto y ante el dolor del usuario. Y el trabajador social ha mostrado una vocación inquebrantable porque aún el que inició la pandemia aún permanece ahí. Como profesionista hemos asumido el reto, trabajamos con el miedo, el trabajador social se fortalece en la sensibilidad, ha sido un gestor de actitudes resilientes, informador, orientador, gestionador y promotor de la salud y acompaña hasta el final de la atención. Nosotros como trabajadores sociales no decimos que el COVID se acabó ni que la atención terminó. Nosotros queremos pedir la intervención del gobierno del estado y que este gobierno del estado haga la gestión de la intervención de las diferentes secretarías del trabajo, de economía, asistencial, para hacer intervenciones con estas familias que quedaron incompletas, con estas familias que quedaron vacías. Nosotros queremos a través de este medio pedir apoyo psicosocial para las familias afectadas. Queremos pedir que haya una intervención asistencial integral donde se haga un análisis de qué está ocurriendo con cada una de estas familias. Solicitamos una intervención y una solución al empleo por las economías y las afectaciones de estas familias. Pedimos que se haya o se haga una investigación de intervención social a fondo con cada una de estas familias y que esto dé como resultado una creación de un programa post-COVID, porque es lo que le falta a nuestra sociedad. La pandemia no solamente es la atención y la defunción, falta esta parte por cubrir por parte de nuestras autoridades. Yo quiero que se rinda un homenaje para todas las mujeres de todas las edades, de todas las nacionalidades y sobre todo para las que contra viento, marea siguen amando y soñando y luchando por un mundo mejor.
Somos trabajadores sociales críticos que pese a las adversidades hemos sido sujetos de nuevos retos en busca en búsqueda de actuar con conocimiento de causa, sin detenernos en la inmediatez de las formas. Buscamos trascenderlas con la visión de la mejora constante, porque nuestra razón de ser son nuestros usuarios. Muchas gracias por su atención y espero que esta ponencia haya cubierto sus expectativas. Enhorabuena.